El sol de Jalisco caía a plomo sobre el rancho, tiñendo el aire de un ocre polvoriento. Era un día más, idéntico a tantos otros, en la vida de los jornaleros que doblaban sus espaldas bajo el inclemente cielo. El silencio solo era interrumpido por el chocar de las herramientas contra la tierra seca y el murmullo de las conversaciones apagadas. Un rancho aislado, lejos del bullicio de las ciudades, donde la vida se medía por el ritmo de las cosechas y la rutina inmutable del campo. Aquí, la noticia más emocionante solía ser el pronóstico del tiempo o la llegada de un nuevo becerro. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Entre los hombres y mujeres que trabajaban la tierra, había uno que destacaba no por su fuerza o su juventud, sino por una extraña quietud que lo envolvía. Miguel, un hombre de unos 50 y tantos años, quizás más, se movía con la lentitud de quien ha sentido el peso de muchos soles sobre sus hombros. Su ropa, sencilla y gastada, se fundía con el color de la tierra, y su rostro, curtido por el sol y el tiempo, revelaba el cansancio de una vida de esfuerzo. Sin embargo, en sus movimientos pausados y en la profundidad de su mirada, había algo que no encajaba con la imagen de un simple jornalero. Una calma que bordeaba lo inescrutable, una presencia silenciosa que, de alguna manera, se sentía más densa que la de los demás. Miguel trabajaba, sí, pero lo hacía con la desapegada eficiencia de quien cumple un ritual, no de quien persigue una necesidad imperiosa. De repente, el horizonte, hasta entonces impasible, fue rasgado por una nube de polvo que se acercaba a toda velocidad. El sonido de motores potentes rompió la placidez del rancho, y el murmullo de los jornaleros se detuvo. Todos levantaron la vista, con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar la amenaza que se cernía sobre ellos. No tardaron en aparecer. Varias camionetas, imponentes y blindadas, irrumpieron en el rancho levantando una polvareda que cubrió todo a su paso. De ellas descendieron hombres armados hasta los dientes, con chalecos tácticos que exhibían las siglas de un nombre temido en todo el país: CJNG. La tensión se disparó, palpable en el aire, fría y cortante como un machete. Los sicarios, con sus armas en alto y sus rostros cubiertos, se dispersaron por el rancho. Sus movimientos eran precisos, calculados, mostrando un entrenamiento brutal. A la cabeza del grupo, un joven, apenas rozando los 30, se pavoneaba con una arrogancia desmedida. Era el Chivo, un líder de plaza con más ambición que experiencia, cuya reputación se basaba en la crueldad desmedida. Sus ojos, llenos de un fuego juvenil y despiadado, escudriñaban a los jornaleros que se habían paralizado de miedo. El Chivo buscaba algo, o a alguien, aunque no estaba claro qué. Sus hombres empezaron a empujar y a gritar, exigiendo silencio y sumisión. El Chivo, con una sonrisa torcida, recorrió con la mirada a los asustados trabajadores. Buscaba a un objetivo, a alguien a quien convertir en ejemplo. Sus ojos se detuvieron en Miguel. Quizás fue la quietud del hombre, su aparente vulnerabilidad, o la ropa gastada que lo hacía parecer el más insignificante de todos. «Tú, viejo», espetó el Chivo, señalándolo con el cañón de su fusil. «Acércate». Miguel, sin inmutarse, dejó su herramienta y se acercó lentamente, con la misma calma que lo acompañaba siempre. El Chivo lo vio como un anciano débil, una presa fácil para demostrar su poder. «Este rancho es nuestro ahora», rugió con su voz amplificada por la furia. «Y ustedes trabajan para nosotros, ¿entendido?». Los demás jornaleros, temblando, solo pudieron asentir. Miguel, sin embargo, solo observaba, su mirada fija en el suelo. El Chivo, sintiéndose desafiado por la aparente indiferencia del viejo, lo empujó con fuerza. «Arrodíllate, viejo, arrodíllate y pide perdón por existir en mi rancho». Miguel, sin resistencia, obedeció. Sus rodillas tocaron el polvo y su cabeza permaneció gacha. La humillación era pública, brutal, y los demás jornaleros desviaron la mirada, incapaces de soportar la escena. El Chivo, complacido, le dio una patada suave en el hombro. «Así me gusta, que entiendan quién manda aquí. Si alguien se queja, si alguien piensa en irse, pagará caro». «¿Me escuchaste, viejo?». Miguel asintió en silencio, su rostro una máscara de resignación. El Chivo, aún no satisfecho, buscó un último acto de desprecio. Cerca de Miguel había una cubeta de agua que los jornaleros usaban para beber. Con un movimiento rápido y furioso, el Chivo le propinó una patada a la cubeta. El agua fría salpicó a Miguel, empapándolo de pies a cabeza. El Chivo soltó una carcajada estridente y sus hombres se unieron a él, riendo de la escena.
Luego, con la misma estridencia con la que llegaron, las camionetas se pusieron en marcha, dejando atrás una nube de polvo y un rancho sumido en el silencio. Los jornaleros, aún temblando, se quedaron inmóviles, como estatuas de sal. Miguel, empapado y humillado, permanecía arrodillado, su figura solitaria en medio del campo. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, un joven jornalero, más valiente o quizás más ingenuo que los demás, se acercó a Miguel. «Don Miguel, ¿está usted bien?», preguntó con voz temblorosa. Miguel, que seguía con la cabeza gacha, levantó lentamente la mirada. Sus ojos, hasta entonces ocultos por la sombra de su sombrero, se encontraron con los del joven. Y por un instante fugaz el joven vio algo en ellos. No era el miedo, ni la vergüenza, ni la resignación de un jornalero humillado. Era algo más. Una chispa fría, una determinación acerada, un destello de una fuerza oculta que no encajaba en absoluto con la imagen del anciano que acababa de ser pisoteado. Era una mirada indescifrable que prometía más de lo que revelaba, dejando en el aire una pregunta sin respuesta. Esa mirada, ese destello helado en los ojos de Miguel, era un eco de un pasado que pocos conocían, una sombra de los años 90, cuando el mundo del crimen organizado en México apenas comenzaba a tejer su intrincada red. Miguel, entonces conocido en círculos selectos como el Fantasma, no era el hombre de 50 y tantos que el sol había curtido. Era un joven astuto, con una mente aguda que veía patrones donde otros solo veían caos. No era un matón, no empuñaba armas con furia ciega, sino que manejaba la información y las estrategias con la precisión de un cirujano. Su campo de batalla era el intelecto, y su arma la visión a largo plazo. El Fantasma se inició en las rudas tierras de Michoacán. No entró por la puerta grande, sino que se deslizó por las rendijas, observando, aprendiendo. Sus primeros contactos fueron con cárteles incipientes, pequeños grupos que luchaban por hacerse un hueco en el lucrativo negocio del tráfico de drogas. Miguel no se manchaba las manos de sangre directamente, pero era el cerebro detrás de las operaciones más delicadas. Él diseñaba las rutas, establecía los puntos de contacto, negociaba los tratos que movían la mercancía con una eficiencia que asombraba a sus contemporáneos. Su discreción era legendaria. Pocos conocían su rostro, menos aún su nombre real, y esa invisibilidad le otorgaba un poder inmenso. La clave de su ascenso no fue la violencia, sino la habilidad para forjar alianzas. Se asoció con otros líderes pequeños, hombres ambiciosos, pero sin la visión estratégica de Miguel. En esos primeros años la cautela era la moneda común, la desconfianza una sombra constante. Pero Miguel entendía que la unión hacía la fuerza, que para sobrevivir y prosperar en ese ecosistema brutal era necesario unirse. Así tejió una red compleja de intereses compartidos, donde cada pieza, por pequeña que fuera, tenía un papel crucial en el engranaje mayor que él estaba construyendo en su mente. Fue en medio de ese caldo de cultivo, de pactos efímeros y traiciones constantes, donde la idea de una organización más grande y estructurada empezó a gestarse en su cabeza. Miguel no quería un cártel más que se dedicara solo al trasiego de drogas. Él visualizaba un imperio que controlara territorios, que tuviera una estructura jerárquica sólida, una especie de empresa criminal con reglas claras y objetivos definidos. Él veía el potencial de un grupo que pudiera ejercer un control absoluto, no solo sobre las rutas, sino sobre la vida misma en las regiones que dominara. Quería trascender el simple narcotráfico y construir una verdadera fuerza hegemónica. La filosofía de Miguel era simple pero implacable. Discreción absoluta, lealtad inquebrantable y una visión a largo plazo que superaba la gratificación instantánea. No era el más sanguinario de los capos, pero sí el más astuto. Prefería la negociación a la confrontación abierta, la intimidación sutil a la masacre indiscriminada. Para él, la violencia era una herramienta, no un fin en sí misma, y debía usarse con precisión, no con desenfreno. Esta mentalidad, pragmática y calculadora, fue el cimiento sobre el cual se edificó lo que más tarde se conocería como una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Miguel fue el cerebro detrás de la estructura inicial del grupo que, con el tiempo, se transformaría en el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Él estableció las reglas internas, los códigos de conducta, las rutas de comunicación que permitían el flujo de información y órdenes, y, crucialmente, los contactos internacionales que abrirían las puertas a mercados globales. Mientras otros se enfrascaban en luchas territoriales menores, Miguel estaba construyendo los pilares de una corporación criminal
que operaría a una escala sin precedentes. Su influencia crecía exponencialmente sin que él fuera el rostro visible. Otros se llevaban la fama de capos, de hombres sanguinarios y temidos, mientras él movía los hilos desde las sombras, construyendo la verdadera base del poder, asegurándose de que la máquina funcionara sin fallas. Después de años de construir meticulosamente este imperio, de ver cómo su visión se materializaba en una organización formidable, Miguel decidió retirarse. No fue por miedo ni por cansancio de la lucha, sino por una estrategia calculada. La vida pública, los riesgos constantes, la exposición a los focos que inevitablemente caían sobre los líderes de cárteles, nunca fueron de su agrado. Él prefería la penumbra, el anonimato que le permitía observar y planear sin ser el objetivo directo. Así, delegó el poder a sus lugartenientes de confianza, hombres que él mismo había formado y que, según creía, compartían su visión y principios. Se aseguró de que su retiro fuera creíble, que nadie sospechara de su verdadera identidad o de los motivos profundos detrás de su desaparición de la escena pública. Miguel, el fantasma, se desvaneció. Se mudó a un rancho en Jalisco, lejos del ojo público, asumiendo la identidad de un simple jornalero. Su objetivo era observar, mantenerse informado desde la distancia, quizás incluso reflexionar sobre lo que había creado, o tal vez, simplemente, disfrutar de la paz que nunca había tenido en su vida anterior. Quería ver cómo su obra evolucionaba, cómo sus herederos manejaban el poder que él les había entregado. Su rancho se convirtió en su refugio, un lugar donde el polvo y el trabajo manual eran un bálsamo para una mente que había orquestado imperios. La humillación en el rancho por parte del chivo fue para Miguel no solo un insulto personal, sino una afrenta a los principios y al legado que él, en su momento, había forjado con sangre, sudor y una inteligencia inigualable. Y ese tipo de afrenta el fantasma nunca la había dejado pasar impune. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, la formidable organización que Miguel había concebido y nutrido en sus años de apogeo, ahora crecía de forma exponencial bajo nuevos liderazgos. Los herederos del imperio, aquellos lugartenientes a quienes Miguel había confiado las riendas, tomaron el control y con una ambición desmedida empujaron a la organización a nuevas alturas de poder y brutalidad. Miguel, desde su retiro autoimpuesto, observaba con una mezcla de orgullo distante y creciente preocupación cómo su creación se transformaba. La violencia, que para Miguel había sido una herramienta quirúrgica, se convirtió en un sello distintivo bajo la nueva guardia. Los líderes jóvenes, con menos paciencia y más sed de dominio, adoptaron tácticas de terror que hicieron temblar a todo el país. Los enfrentamientos con cárteles rivales se volvieron más sangrientos, las ejecuciones más públicas y los mensajes de intimidación más explícitos. El CJNG se expandió sin freno, devorando territorios en Jalisco y más allá, abriéndose paso a sangre y fuego por Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y otros estados clave. Las batallas por el control de las plazas eran épicas en su crueldad, dejando un rastro indeleble de muerte y desolación. El nombre del CJNG se volvió sinónimo de poder absoluto y brutalidad implacable, tanto a nivel nacional como internacional. Sus operaciones se extendieron más allá de las fronteras mexicanas, consolidando rutas de tráfico de drogas a una escala global. Los titulares de los periódicos y los noticieros televisivos estaban plagados de historias sobre el ascenso meteórico de este cártel, que parecía imparable. Eran temidos y respetados a partes iguales, una fuerza desatada que no conocía límites. Desde la aparente tranquilidad de su rancho, Miguel escuchaba las noticias, veía los reportajes en la televisión de la cocina del rancho o leía los periódicos que de vez en cuando llegaban al alejado lugar. Reconocía en la expansión y la estrategia territorial los ecos de sus propias enseñanzas, las bases que él mismo había sentado, pero también se daba cuenta, con un escalofrío que le recorría la espalda, de la deshumanización que había tomado su creación. La violencia gratuita, la crueldad sin propósito estratégico, la falta de discreción que él tanto había valorado eran ahora la norma. La máquina que él había diseñado para ser eficiente y discreta se había vuelto un monstruo sediento de sangre, una bestia descontrolada. Miguel, aunque era el fundador, se sentía cada vez más ajeno a la brutalidad actual. No aprobaba los métodos, de hecho los despreciaba. La exhibición de poder a través de la masacre le parecía una muestra de debilidad, no de fuerza. No obstante, tampoco intervenía. Era un espectador de su propia obra, un silencioso testigo de cómo su legado se desvirtuaba. Había renunciado a ese mundo,
y la tentación de involucrarse de nuevo, a pesar de la furia que sentía, era débil. Su retiro había sido una decisión tomada, y aunque observaba, lo hacía desde la distancia emocional de quien ya no pertenece. Lo que Miguel no sabía, o quizás había olvidado en su deliberado aislamiento, era que el rancho donde vivía como un simple jornalero era parte de una red de propiedades que el cártel había ido adquiriendo con el tiempo. El CJNG, con su expansión voraz, había engullido vastas extensiones de tierra, y entre ellas, sin que Miguel lo supiera directamente en el momento de su adquisición, se encontraba su refugio. El rancho era una zona estratégica para ellos, un punto discreto para operaciones logísticas, un eslabón más en la cadena de su imperio. Por eso la llegada de El Chivo y sus hombres no fue un incidente aislado ni una simple muestra de prepotencia. Era el preludio de algo más grande. Los hombres de El Chivo, sin tener la menor idea de quién era realmente Miguel, comenzaron a presionar a los jornaleros del rancho con creciente frecuencia. Primero fueron visitas esporádicas, luego exigencias de colaboración y finalmente amenazas. Querían usar el rancho para mover drogas, esconder gente o establecer un punto de vigilancia. Se convirtió en una pieza más en su tablero, un lugar que debía ser limpiado y controlado. Las demandas se volvieron más intrusivas, los sicarios más agresivos. La seguridad y la paz de los jornaleros se vieron comprometidas. El Chivo, con su ambición desmedida y su necesidad de impresionar a sus superiores, veía en el rancho una oportunidad para demostrar su valía. No le importaban los viejos, ni las familias, ni la vida que allí se llevaba. Solo veía un punto estratégico, un recurso que podía explotar. Miguel observaba todo esto con una paciencia que empezaba a resquebrajarse. La humillación personal era una cosa, un simple incidente en su larga vida. Pero la amenaza a la gente del rancho, a los jornaleros que se habían convertido en sus vecinos y compañeros, era otra muy distinta. La invasión de su santuario, la destrucción de la paz que tanto le había costado conseguir, y la descarada brutalidad de esta nueva generación, empezaban a encender una chispa en su interior. La máquina que él había construido amenazaba con aplastar a los inocentes que él había jurado proteger con su retiro. La desconexión que Miguel sentía con la nueva dirección del cártel era profunda. Él había concebido una organización basada en la inteligencia y el control estratégico, no en el terror indiscriminado. Los métodos de El Chivo le parecían crudos, ineficientes y en última instancia contraproducentes. La humillación pública, la falta de respeto por la vida, la arrogancia desenfrenada, todo ello era un reflejo de lo que él consideraba una degeneración de los principios originales. La organización que había sido su orgullo ahora era una fuente de desilusión. El rancho, que había sido su refugio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. La presión de los hombres de El Chivo era constante. Las camionetas blindadas aparecían más a menudo. Los gritos y las amenazas se volvían parte del paisaje sonoro. La tranquilidad se había roto. Miguel sentía que la paz que tanto había buscado se le escapaba de las manos, no por enemigos externos en uno, sino por la propia sombra de su pasado. Era una ironía cruel. El Chivo y sus hombres no sabían en qué terreno pisaban. No conocían la historia que Miguel llevaba consigo, ni el poder latente que residía en ese viejo jornalero. Para ellos era solo un anciano más, un estorbo que sería fácilmente apartado. Pero el destello en los ojos de Miguel, aquella chispa indescifrable que el joven jornalero había vislumbrado, era el primer indicio de que la paciencia de El Fantasma estaba llegando a su límite. La humillación, la invasión, la amenaza a su nueva vida. Todo ello estaba alimentando un fuego que había permanecido dormido durante años, y ese fuego, una vez encendido, prometía ser devastador. Después del incidente inicial, la presencia de los hombres de El Chivo en el rancho se volvió constante, casi una sombra permanente. Ya no eran visitas esporádicas, sino una ocupación velada, una intimidación silenciosa que se manifestaba en cada rincón del lugar. Las camionetas blindadas se estacionaban a la entrada del camino de tierra, sus ocupantes vigilando con miradas frías a los jornaleros que ahora trabajaban con un miedo palpable. Las exigencias se volvieron más agresivas, los tonos más autoritarios, y cada día que pasaba la poca paz que quedaba en el rancho se desvanecía un poco más. El Chivo, un joven con la ambición ardiendo en sus venas, era un líder de plaza relativamente nuevo, ansioso por impresionar a sus superiores y ascender rápidamente en la jerarquía del cártel.
Su brutalidad no era solo parte de la estrategia del CJNG, sino también un reflejo de su propia inseguridad y su necesidad de demostrar poder. Para él, los jornaleros del rancho eran peones, simples herramientas en su camino hacia el reconocimiento. Y Miguel, el viejo jornalero que no se doblegaba fácilmente ante las humillaciones, se había convertido en un problema particular. La calma de Miguel, su mirada serena incluso bajo el desprecio, inquietaba a El Chivo. Lo veía como un desafío silencioso, una afrenta a su autoridad que no podía tolerar. El rancho, con su ubicación estratégica y su aislamiento, se había convertido en el objetivo perfecto para una operación importante. El Chivo había recibido órdenes de sus superiores para almacenar un gran cargamento de drogas temporalmente, antes de ser movido a su destino final. Necesitaba que el rancho estuviera limpio de cualquier presencia que pudiera estorbar, de cualquier ojo que pudiera ver demasiado. Y eso incluía a los jornaleros y sus familias. Sin dudarlo, el Chivo dio la orden de desalojar a todos los jornaleros. «Este lugar es nuestro ahora», rugió un día con sus hombres armados a su espalda, sus fusiles apuntando al suelo, pero la amenaza era clara. «Lárguense, tienen 24 horas, quien no se vaya se atiene a las consecuencias». La amenaza de violencia era explícita, y las familias aterradas comenzaron a empacar sus pocas pertenencias, con lágrimas en los ojos y el pánico grabado en sus rostros. No tenían a dónde ir, pero sabían que desobedecer significaba una muerte segura. Fue entonces cuando Miguel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Ver a las mujeres llorar, a los niños aferrarse a sus madres, a los hombres desesperados sin saber qué hacer, fue el punto de quiebre. No podía permitir que la gente que había compartido su vida en este rincón del mundo, que le había ofrecido una semblanza de normalidad, fuera tratada de esa manera. No con violencia abierta, no con un despliegue de fuerza absurdo, sino con su arma más poderosa: las palabras. Con una calma que desmentía la furia que sentía por dentro, Miguel se acercó a El Chivo, quien estaba disfrutando de su demostración de poder. «Joven», dijo Miguel, su voz rasposa pero firme, «estas familias no tienen a dónde ir. Han trabajado duro en esta tierra. Tengan consideración». Intentó razonar con El Chivo, pidiéndole que pensara en las consecuencias humanas de sus acciones. Le habló de la injusticia, de la desolación que provocaría. El Chivo lo miró, una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. «Mira al viejo metiche», se mofó, y sus hombres rieron con él. «Creí que ya habías aprendido tu lección, abuelo». El Chivo se acercó a Miguel, su aliento a alcohol y tabaco golpeándole la cara. «Tú no tienes voz ni voto aquí. Este es mi rancho ahora y yo hago lo que me da la gana». Y para enfatizar su punto, el Chivo le dio un empujón tan fuerte que Miguel perdió el equilibrio y cayó al suelo, aterrizando sobre el polvo y la gravilla. Luego escupió a un lado de su cabeza, una muestra final de desprecio. «Levántate y lárgate con los demás antes de que te toque algo peor». Los jornaleros que presenciaron la escena se encogieron, algunos apartaron la mirada, otros sintieron una punzada de impotencia. Miguel se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Pero esta vez no hubo sumisión en sus ojos. La segunda humillación no fue solo un insulto personal, fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que Miguel se dio cuenta de que la organización que él había ayudado a crear, con principios de estrategia y discreción, se había convertido en un monstruo descontrolado que despreciaba a la gente común, que carecía de honor y de cualquier tipo de respeto. En ese instante la calma en sus ojos se reemplazó por una determinación fría y calculadora. El fantasma había despertado, ya no era un simple jornalero humillado, era el fundador, el cerebro detrás de todo, y no podía quedarse de brazos cruzados mientras su legado era pisoteado y la gente inocente sufría por la ignorancia y la brutalidad de un novato. La decisión estaba tomada. El Chivo no sabía con quién se había metido, pero estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura. Miguel, con la quietud de un depredador que ha meditado cada movimiento, comenzó a tejer su plan. No buscaba una confrontación directa, no deseaba un baño de sangre innecesario. Su mente, una vez arquitecta de imperios clandestinos, ahora se enfocaba en una jugada maestra, una estratagema que no solo expondría la imprudencia de El Chivo, sino que también reafirmaría la visión original de la organización que él mismo había forjado. La idea no era destruir, sino corregir, utilizando las mismas estructuras de poder que él había instaurado. Su primer paso fue activar contactos antiguos. Miguel había sido siempre un hombre de redes, un tejedor invisible de alianzas.
Recordaba a algunos de sus lugartenientes de confianza, hombres que le habían jurado lealtad no solo a la organización, sino a él personalmente, a los principios fundacionales que habían guiado los primeros años del cártel. Aunque muchos habían ascendido y otros se habían retirado a la sombra, sabía que la semilla de esa lealtad aún residía en algunos corazones. Eran hombres que respetaban la inteligencia sobre la fuerza bruta, la estrategia sobre el caos. Antes de su retiro, Miguel había establecido un sofisticado sistema de información, una red de espías y oídos que le permitían conocer el pulso del mundo criminal sin necesidad de estar en primera línea. Ahora, con una discreción que solo los años de sigilo pueden otorgar, activó una de esas redes. No con llamadas directas ni encuentros imprudentes, sino a través de mensajes cifrados, de palabras clave y rutas de comunicación que solo él y sus iniciados conocían. Quería detalles, información precisa sobre la operación de El Chivo en el rancho, sobre sus movimientos, sus debilidades y sus planes. La información fluyó lentamente, gota a gota, confirmando lo que Miguel ya sospechaba. El Chivo era imprudente, un novato con poder desmedido. Confiaba demasiado en su fuerza bruta y en la impunidad que creía tener. Había cometido errores, muchos de ellos que lo hacían vulnerable ante los verdaderos líderes del cártel. Su arrogancia lo había cegado, impidiéndole ver las grietas en su propia armadura. Había desviado fondos, maltratado a subordinados, y lo más grave, había puesto en riesgo una operación importante, un cargamento de valor considerable por su negligencia y su obsesión por demostrar poder. Con esta información en mano, Miguel preparó su siguiente movimiento. No iría directamente a los superiores de El Chivo, eso sería demasiado obvio, y podría levantar sospechas sobre su propia identidad. En cambio, envió un mensaje, indirecto y cifrado, a uno de los verdaderos pesos pesados del CJNG, uno de los hombres a quienes él mismo había puesto en el poder años atrás. El mensaje no mencionaba nombres ni lugares específicos. Hablaba de una manzana podrida en el árbol, de un desorden en el patio trasero que amenazaba con pudrir el resto de la cosecha. Mencionaba la imprudencia, la falta de disciplina y el riesgo innecesario que se estaba corriendo con un activo valioso de la organización. El líder en cuestión, un hombre curtido en 1000 batallas y con una inteligencia aguda, recibió el mensaje. Al principio dudó. Los mensajes cifrados eran comunes, pero este tenía un tono particular, una sabiduría implícita que le resultaba extrañamente familiar. La información, aunque velada, era precisa y preocupante. El estilo del mensaje, la forma en que se presentaban los hechos, la advertencia subyacente resonaban con la voz de una era pasada, una forma de operar que pocos recordaban. Decidió investigar. Con la discreción que exigía la situación, el alto mando envió a sus propios hombres, figuras de confianza y con años de experiencia en la organización, para observar las operaciones de El Chivo en el rancho. No iban armados hasta los dientes, ni en camionetas blindadas. Se infiltraron como comerciantes, como viajeros, como simples observadores. Su misión era discreta: confirmar la información, evaluar la situación y reportar. Lo que descubrieron no hizo más que confirmar los peores temores. El desorden era palpable. La brutalidad innecesaria del Chivo no solo aterrorizaba a los jornaleros, sino que también creaba un ambiente de inestabilidad que ponía en peligro la operación. El cargamento, lejos de estar seguro y bien resguardado, estaba expuesto a riesgos innecesarios debido a la negligencia de El Chivo y su falta de previsión. Los hombres de El Chivo eran ruidosos, llamativos, y su presencia atraía una atención indeseada a un lugar que debía ser un punto ciego. Fue en medio de esta observación sigilosa que ocurrió lo inesperado. Uno de los hombres de confianza del alto mando, un veterano que había estado en la organización desde sus inicios, vio a Miguel trabajando en el rancho. Al principio fue una visión fugaz, una silueta familiar. Luego, con una mirada más detenida, el reconocimiento lo golpeó como un rayo. No podía ser, pero era él. El fantasma. El hombre que había fundado todo, el cerebro detrás del imperio, trabajando como un simple jornalero. La comprensión de la gravedad de la situación fue instantánea. No solo el Chivo había sido imprudente y negligente, sino que había humillado y puesto en peligro al mismísimo fundador del cártel. La manzana podrida no era solo un problema de logística o disciplina, era una afrenta directa a los orígenes, a la autoridad moral de la organización. El veterano sabía que esto no podía quedar impune. La lealtad a Miguel, al fantasma, era una leyenda interna, un respeto casi mítico que pocos se atrevían a desafiar.
El informe que envió al alto mando no solo detallaba la negligencia de El Chivo, sino que también revelaba la identidad del jornalero humillado. El juego de ajedrez de Miguel estaba a punto de dar un giro decisivo, y El Chivo, sin saberlo, estaba a punto de ser jaque mate. La intervención del alto mando no se hizo esperar. Los hombres enviados por el líder superior actuaron con la precisión de cirujanos, no con la brutalidad desmedida de un ataque frontal. No hubo disparos de advertencia ni gritos innecesarios. Fue una operación quirúrgica, ejecutada con una eficiencia que solo la experiencia y la disciplina pueden otorgar. Sorprendieron a El Chivo y a sus hombres en el rancho, justo cuando se preparaban para mover parte del cargamento. La escena que se desarrolló fue un testimonio de la diferencia entre la fuerza bruta desorganizada y el poder calculado. El Chivo fue inmovilizado y desarmado en cuestión de segundos. La sorpresa fue tal que no hubo resistencia. Sus hombres, confundidos y superados en número y habilidad, bajaron sus armas sin oponerse. El Chivo, con los ojos desorbitados, intentó entender qué estaba pasando. No eran rivales, eso estaba claro, pero tampoco eran de un cártel enemigo, eran de su propia gente, hombres con el mismo emblema en sus chalecos, pero con una autoridad y una disciplina que él nunca había poseído. El miedo comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Fue llevado ante el líder superior, o al menos ante un representante de muy alto rango, un hombre que emanaba una autoridad silenciosa. No hubo tortura física, al menos no en ese momento. El interrogatorio fue verbal, pero cada palabra era un golpe. Se le acusó de negligencia, de humillar a personas inocentes, de poner en riesgo operaciones críticas del cártel por su arrogancia y su falta de visión. Cada error que Miguel había descubierto, cada imprudencia que el Chivo había cometido, fue expuesto con una frialdad que heló la sangre del joven. Y fue en este momento, en la cúspide de su humillación, cuando la verdad más impactante le fue revelada a El Chivo. El líder superior, con una voz grave y sin una pizca de emoción, le dijo: «¿Humillaste al hombre que fundó todo esto? ¿Crees que eso te saldrá gratis?» El Chivo palideció. Sus ojos se abrieron en un horror silencioso. El jornalero. El viejo que había empujado y escupido. La sangre se le heló en las venas. La magnitud de su error era insondable. Había pisoteado la sombra del mismísimo Creador. Miguel estuvo presente durante el interrogatorio. No habló. Su presencia era suficiente. Se mantuvo en un segundo plano observando la escena con una mirada fría, sin alegría, solo una especie de triste resignación. No había satisfacción en sus ojos, solo la confirmación de que su creación se había desvirtuado y de que la ignorancia y la brutalidad de hombres como el Chivo eran un cáncer que debía ser extirpado. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso, su mirada una sentencia. La sentencia de El Chivo fue clara, aunque no se detalló en ese momento. No hubo un anuncio público, pero se entendió que el castigo sería severo y ejemplar, de acuerdo con el código interno del cártel. Tal vez sería ejecutado en la oscuridad de la noche, o desaparecido sin dejar rastro, o degradado y torturado hasta el límite de la resistencia humana. Su arrogancia, que hasta hace unas horas era su escudo, se desvaneció en un terror puro y abyecto. El Chivo, el líder de plaza que se creía intocable, se había convertido en un ejemplo de lo que le sucede a quien desafía los cimientos de la organización. Después de que el Chivo y sus hombres fueron retirados, el líder superior o su representante se acercó a Miguel. Fue un gesto de respeto, una deferencia que pocos en el cártel se atreverían a mostrar. Le pidió disculpas sinceras por la falta de respeto de El Chivo, por la humillación que había sufrido, por el desorden causado en su patio trasero. Le aseguró que el rancho y sus jornaleros serían respetados a partir de ese momento, que nadie volvería a molestarlos. Había un reconocimiento tácito de su autoridad original, de su estatus como fundador, un respeto que trascendía las jerarquías actuales. Miguel no respondió con palabras. Un simple asentimiento de cabeza fue su única respuesta. Observó en silencio cómo los sicarios de El Chivo eran desarmados, sus armas requisadas, y cómo eran llevados lejos, presumiblemente para ser reeducados o eliminados, según la gravedad de sus faltas. No había triunfo en su rostro, solo la quietud de alguien que ha cumplido con una tarea necesaria pero dolorosa. La noche cayó sobre el rancho de Jalisco. Las camionetas blindadas se retiraron, pero esta vez la atmósfera era diferente. No era el miedo lo que impregnaba el aire, sino una extraña mezcla de alivio y asombro. Los jornaleros, que habían presenciado en la distancia la rápida y eficiente intervención,
No entendían del todo lo que había sucedido, pero sabían que algo fundamental había cambiado. El chivo y sus matones ya no estaban. Y Miguel, el viejo jornalero humillado, ahora era visto con una reverencia que antes no existía. El fantasma había regresado no con violencia sino con la astucia que lo había convertido en leyenda. Había movido los hilos desde las sombras, activado las lealtades dormidas y utilizado las propias reglas del juego que él había diseñado para corregir el rumbo de su creación. El orden había sido restaurado no por la fuerza bruta de un nuevo líder, sino por la sabiduría silenciosa de su fundador. La lección estaba aprendida, y el rancho, bajo la vigilancia tácita del cártel, sería ahora un santuario, un recordatorio viviente de quién realmente mandaba, incluso desde la sombra. El respeto renovado hacia Miguel se extendía por todo el rancho, como una brisa fresca después de una tormenta. Los jornaleros, testigos de la rápida y contundente intervención del cártel contra el chivo, no comprendían los detalles exactos de lo sucedido, pero la implicación era innegable. Miguel, el anciano humilde y silencioso, poseía una influencia formidable. La forma en que los hombres armados habían tratado a El Chivo y la reverencia casi palpable con la que se habían dirigido a Miguel no dejaban lugar a dudas. La imagen del jornalero humillado se había transformado en la de una figura de autoridad incontestable, aunque misteriosa. Los rumores comenzaron a circular entre los trabajadores del rancho, susurrados al caer la tarde, alrededor de las fogatas o mientras compartían el escaso alimento. Algunos decían que Miguel era un viejo brujo, un hombre con poderes ocultos que había invocado una fuerza superior para librarlos del tirano. Otros, más pragmáticos, hablaban de contactos poderosos, de un pasado oculto que lo conectaba con las altas esferas del crimen organizado. Nadie se atrevía a molestarlo ni a alzarle la voz. Incluso los más jóvenes, antes insolentes, ahora le ofrecían ayuda con las tareas más pesadas, buscando una aprobación tácita en su mirada serena. Miguel, por su parte, continuaba con sus labores diarias, manteniendo la misma calma y discreción de siempre, sin alimentar los rumores pero tampoco negándolos. Su silencio solo aumentaba el aura de misterio que lo rodeaba. Días después del incidente, una comitiva de camionetas blindadas, menos ostentosas que las del Chivo, pero con un aire de autoridad aún mayor, regresó al rancho. De ellas descendió un Minoazontus, hombre de unos 40 años vestido con ropa sencilla pero impecable, flanqueado por un par de escoltas que irradiaban eficiencia. Era el líder superior del CJNG, o al menos un emisario de muy alto nivel, un lugarteniente principal que había recibido el mensaje de Miguel y había orquestado la intervención. Esta vez la visita no era una demostración de fuerza, sino un acto de respeto, casi reverencia. El líder se acercó a Miguel, quien estaba sentado bajo la sombra de un mezquite afilando una herramienta. Su saludo fue formal, pero con un matiz de profunda deferencia. Tuvieron una conversación a solas, lejos de los oídos curiosos de los jornaleros y los escoltas. El líder se sentó en el suelo frente a Miguel, un gesto que hablaba volúmenes sobre el respeto que le profesaba. La conversación no fue una confrontación, sino un intercambio de ideas, de experiencias. El líder, con una humildad que pocos le conocían, le pidió consejos a Miguel sobre el rumbo del cártel. Le habló de los desafíos, de las presiones de otras organizaciones, de la necesidad de mantener la disciplina y la lealtad. Se veía que valoraba inmensamente la experiencia y la visión estratégica de Miguel, una visión que, a pesar de los años de ausencia, seguía siendo relevante y aguda. Miguel, con la calma de un maestro, escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con una pregunta concisa o un comentario perspicaz que revelaba un profundo conocimiento de la situación. Durante la conversación, el líder, con una mezcla de admiración y cautela, le hizo una oferta a Miguel. Le propuso volver a un puesto de autoridad, de consejero principal. Le dijo que el cártel necesitaba su visión original, su mente maestra, para navegar los turbulentos tiempos actuales. Reconoció que la organización se había desviado de sus principios fundacionales, que la violencia desmedida y la falta de estrategia a largo plazo estaban generando problemas internos y externos. Le ofreció un lugar en la mesa directiva, un rol en las decisiones clave, garantizándole el respeto y la lealtad de todos. Miguel escuchó la oferta con paciencia, su rostro inescrutable. Cuando el líder terminó, hubo un largo silencio, roto solo por el zumbido de los insectos y el viento entre las hojas. Finalmente Miguel habló, su voz baja y serena. Rechazó la oferta. Explicó que su tiempo en el frente ya había pasado,
que no le gustaba la dirección que había tomado el cártel, la espiral de violencia desmedida que consumía a todos. Dijo que su única aspiración ahora era la paz, la tranquilidad que había encontrado trabajando la tierra. No había rencor en sus palabras, solo una profunda melancolía por lo que había sido y lo que se había convertido. Sin embargo, Miguel no se desvinculó por completo. Aceptó ser un observador silencioso, un consejero en la sombra, pero sin responsabilidades directas ni participación operativa. Su influencia sería más moral que operativa, una voz de la experiencia a la que recurrir en momentos de crisis. El líder entendió y aceptó sus condiciones. Sabía que tener a Miguel, al fantasma incluso en la periferia, era un activo invaluable. Fue en esta conversación, en este intercambio íntimo entre el fundador y su heredero, donde la verdad cierta se confirmó sin lugar a dudas. Miguel era de hecho el fundador original del CJNG, el cerebro detrás de su estructura, su ascenso meteórico y su consolidación como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Su nombre nunca había sido público, su figura siempre había permanecido en las sombras, pero su legado era innegable, grabado en cada ruta, en cada operación, en cada cadena de mando del cártel. El líder del CJNG, al final de la actual conversación, se levantó con una nueva comprensión. Había aprendido una lección invaluable. No se podía humillar a cualquiera, que los orígenes y las bases eran fundamentales para la estabilidad de cualquier organización y que la brutalidad ciega, sin estrategia ni respeto, podía tener consecuencias internas devastadoras. La historia de El Chivo serviría como una advertencia para todos, un recordatorio de que la arrogancia y la falta de respeto podían llevar a la caída, incluso dentro de las propias filas. Miguel, con su sabiduría silenciosa, había reafirmado su autoridad sin alzar la voz, sin disparar un solo tiro, solo con la fuerza de su historia y la lealtad de aquellos que recordaban quién era realmente el fantasma. La visita concluyó con el líder prometiendo un respeto inquebrantable para Miguel y el rancho, un santuario que ahora gozaba de una protección especial, la protección del fundador. La vida en el rancho se estableció en una nueva normalidad, teñida por la sombra de los eventos recientes. Miguel continuó con sus labores cotidianas, el arado de la tierra, el cuidado del ganado, la rutina monótona y vital del jornalero. Pero ahora había una diferencia palpable en el aire, una tensión respetuosa que lo envolvía. Los hombres del CJNG, cuando pasaban por el rancho en sus camionetas, ya no lo hacían con la prepotencia y el desprecio de antes. Ahora sus miradas se posaban en Miguel con un respeto casi religioso, una deferencia que se manifestaba en pequeños gestos, un saludo discreto, una bajada de velocidad al pasar, la ausencia total de las provocaciones y amenazas que habían marcado la era del Chivo. El rancho se había convertido en un territorio sagrado, bajo la protección tácita del fundador que lo habitaba. Miguel, fiel a su naturaleza, no hablaba de su pasado. Las preguntas, si las hubo alguna vez, habían cesado hace mucho. Los jornaleros tampoco preguntaban. La verdad de su identidad era un secreto a voces, una leyenda viviente que se transmitía en susurros, en miradas furtivas, en el cambio de actitud de los forasteros armados. Para ellos, Miguel era ahora una figura mítica, el hombre que había desafiado al poder y había salido victorioso no con la fuerza bruta, sino con una sabiduría ancestral que escapaba a su comprensión. Era un protector silencioso, un guardián inesperado que, con su sola presencia, garantizaba una paz relativa en un mundo convulso. Y esa paz relativa se extendió por todo el rancho. El CJNG, cumpliendo con la promesa hecha al fundador, se aseguró de que nadie molestara la propiedad. Los problemas de extorsión, los robos de ganado, las incursiones de bandas rivales, todo eso cesó. El rancho se convirtió en un oasis, un santuario donde las familias podían vivir y trabajar con una seguridad que era un lujo en muchas otras partes del país. Los niños jugaban en los campos sin el temor constante de ver camionetas blindadas irrumpiendo en su día. Las mujeres podían ir al pueblo sin el acoso de los sicarios. Miguel había logrado, de una manera retorcida y paradójica, crear un refugio bajo la sombra del mismo monstruo que él había ayudado a engendrar. Al atardecer, cuando el sol teñía de naranja y púrpura el vasto cielo de Jalisco, Miguel solía sentarse en su porche de madera, observando el campo que se extendía ante él. Sus ojos, ahora más viejos y sabios, recorrían las hileras de cultivos, los árboles frutales, las siluetas de los jornaleros que terminaban su jornada. En esos momentos de quietud, su mente vagaba por los vericuetos de su pasado. Pensaba en lo que había creado,
en cómo esa visión inicial de una organización estructurada y eficiente se había transformado en una máquina de violencia desmedida. Sentía una mezcla compleja de emociones, orgullo por su inteligencia, por la astucia que lo había llevado a construir un imperio desde la nada, pero también una profunda tristeza por la violencia, el sufrimiento y la deshumanización que había desatado en su camino. Era el arquitecto de un infierno y ahora, en sus últimos años, buscaba la redención en la simplicidad de la tierra. La ironía de su vida era una constante compañera. El hombre que había construido uno de los cárteles más temidos y poderosos del mundo, aquel cuyo nombre, el Fantasma, infundía respeto y terror en igual medida, había encontrado su paz y su justicia humillando a sus propios herederos. Y lo había hecho no con balas ni con ejércitos, sino con la sabiduría acumulada de décadas, con la astucia de quien conoce las reglas del juego mejor que nadie. Había desmantelado la arrogancia del chivo y había recordado a los actuales líderes la importancia de sus orígenes, todo sin levantar la voz, sin empuñar un arma. Su venganza había sido silenciosa pero devastadora. El legado de Miguel, aunque invisible para el mundo exterior, se arraigó profundamente en la estructura interna del cártel. El CJNG siguió operando, expandiendo su influencia, adaptándose a los nuevos desafíos. Pero la historia de El Jornalero Humillado no era solo un rumor, se convirtió en una leyenda interna, una advertencia sombría y constante para no subestimar a nadie, sin importar su apariencia o su posición aparente. Era un recordatorio de que el verdadero poder no siempre reside en las armas o en la violencia, sino en la mente, en la visión y en los orígenes. Y quizás lo más importante, era una lección sobre las consecuencias de la arrogancia y de olvidar las raíces de donde había brotado su poder. En esos atardeceres, mientras el sol se despedía del rancho de Jalisco, Miguel a veces sonreía levemente. Era una sonrisa que escondía décadas de secretos, de poder ejercido desde las sombras, de una venganza silenciosa que había restaurado un equilibrio. No era una sonrisa de alegría, sino de comprensión, de la satisfacción que da el deber cumplido, de la paz encontrada en la quietud final. El viejo jornalero, el fantasma, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde, a pesar de todo, la tierra seguía girando, y él seguía siendo su humilde guardián. El sol se ponía y con él se cerraba un capítulo de una vida extraordinaria, dejando atrás una leyenda que perduraría en el corazón del imperio que él mismo